Nacida en 1960 y contadora de profesión, Claudia Piñero encontró en la literatura la posibilidad de desarrollar una original voz. Ha incursionado en las novelas policiales, juveniles, de corte histórico y en el teatro y la televisión como guionista. Ganadora y finalista en innumerables premios literarios de su país y el extranjero. Su capacidad para hablar desde dentro de las emociones se nota en este par de textos que ponemos hoy a su consideración en Literatura para Oír. Un cuento y el inicio de su novela Una pequeña suerte, publicada en 2015. Comencemos entonces con El abuelo Martín. Pasa a buscar a su hijo a las 9 en punto, como cada sábado. Así lo acordó con Marina cuando se separaron. El niño se le abraza a las piernas en cuanto su madre abre la puerta. Casi sin más palabras que un saludo, ella le da su mochila. Pedro le pide una campera. No creo que haga falta, dice ella, pero él insiste. No le aclara que llevará a Julián fuera de la ciudad, a la casa del abuelo Martín, donde la temperatura siempre es unos grados menor. ¿Para qué? Ella empezaría con sus recomendaciones. Que los caballos pueden patear al niño, que el estanque es peligroso, que no vaya a treparse a ningún árbol. Las mismas recomendaciones que daba cuando estaban casados y que hicieron que Pedro dejara de ir. Ahora se arrepiente. La muerte del abuelo Martín 3 meses atrás canceló cualquier reparación posible. Es un día de sol y la ruta está vacía. Pedro pone uno de los CDs preferidos de Julián, pero antes de salir de la ciudad el niño ya está dormido. Siendo así, él prefiere el silencio y dedicarse a pensar en lo que tiene que hacer. Su madre le encargó ocuparse de la venta de la casa. A él no le cayó bien el encargo, bastante tiene con sus cosas, pero era el candidato natural para la tarea y no pudo negarse. No solo fue siempre el preferido de su abuelo, sino que además es arquitecto. ¿Qué mejor que un arquitecto para poner a punto una casa que se quiere vender? En la familia todos dicen que Pedro es arquitecto por el abuelo Martín. Mientras sus hermanos y primos andaban a caballo o se metían en el estanque, él lo acompañaba en las múltiples tareas que le demandaba la casa. El abuelo tenía una empresa constructora y aunque no estudió arquitectura, era como si lo hubiera hecho. Incluso mejor, muchas tareas las realizaba con sus propias manos. Levantar una pared, pintar un ambiente, reparar los techos. Lejos de venderla y por el cariño que le tiene, si no fuera tan desastroso el estado de sus finanzas después del divorcio, Pedro se quedaría con esa casa. Pasa a la tranquera y se alegra de que su madre se haya ocupado al menos de deshacerse de los animales. A él le tocaría, además de las reparaciones, contactar una inmobiliaria, fijar un precio de venta, hacer limpiar la casa. Sin embargo, Pedro tiene muy claro qué será lo primero. Tirar la pared que su abuelo levantó en medio del living, una pared sin sentido arquitectónico que divide el ambiente en dos e interrumpe el paso. Levantada para tapar un dolor o fijarlo para siempre. Porque en medio de esa pared, frente al sillón preferido de su abuelo, colgaba el retrato de Carmiña Núñez, su abuela, a quien Pedro apenas conoció. Muchas tardes, cuando bajaba el sol, veía a su abuelo sentarse con un vaso de whisky frente a esa pared y admirar el retrato. Una mujer morena, bonita, luciendo un vestido de encaje blanco que tal vez haya sido el que usó el día de su casamiento. Pasaban los años y el abuelo Martín parecía seguir enamorado de ella, aferrado al recuerdo de su mujer muerta. O eso creía Pedro. Pero un día se lo comentó a su madre y ella puso mala cara. De esa mujer yo no hablo. Entonces se dio cuenta de que casi nadie en la familia mencionaba a su abuela. Solo el abuelo Martín, que cuando insinuaban algún enojo decía, todos hablan, pero nadie sabe. Muchos años después se enteró por una prima de que su abuela no estaba muerta, sino que se había ido con otro hombre. Nadie supo más de ella, si formó otra familia en alguna parte del mundo, ni siquiera si seguía viva o no. Nadie la volvió a mencionar excepto el abuelo. Para él, ella seguía inmaculada,
en su vestido de encaje con el que la veneró tantas tardes, frente a esa pared que Pedro se dispone a tirar. A poco de llegar, Julián se mueve en el lugar como si fuera su casa. ¿Me querés ayudar?, le dice Pedro cuando pasa junto a él con las herramientas. No, contesta el niño y se sube al columpio que cuelga de un árbol. Él se ríe, le gusta que Julián haga lo que tenga ganas. Entra a la casa, deja las herramientas junto a la pared y descuelga el retrato. Lo deja a un costado, ya verá cómo deshacerse de él más tarde. Toma cincel y martillo y empieza a golpear. Se pregunta si Marina, a pesar de haberlo negado, lo habrá dejado, como su abuela, por otro. El cincel se clava con facilidad, la pared es hueca. No le sorprende, no debía sostener nada, apenas un cuadro. Apoya el cincel y golpea otra vez, los ladrillos casi se le desarman en la mano. Y una vez más, hasta que el cincel se engancha y queda atrapado. Pedro tira y la herramienta sale con un pedazo de encaje blanco, sucio, envejecido. Se queda sin aire. El estómago le da un vuelco. Rompe la pared con los puños hasta que parece el vestido de su abuela y su esqueleto sostenido por la tela que impidió que se convirtiera en un manojo de huesos. Mira por la ventana. Julián acaba de saltar del columpio y viene hacia la casa. Y ahora también de Claudia Piñeiro, apartes de su novela Una suerte pequeña. Debería haber dicho que no era posible, que no podía viajar, decir lo que fuera, pero no lo dije. Me di explicaciones a mí misma 1 y 1000 veces acerca de por qué, aunque debería haber dicho que no, terminé aceptando. El abismo atrae, a veces sin que seamos conscientes de esa atracción. Para algunos atrae como un imán. Son los que pueden asomarse, mirar hacia abajo y sentirse capaces de saltar. Yo soy una de ellos, capaz de soltarme en el vacío, de caer para ser, al fin, libre. Aunque se trate de una libertad inútil, una libertad que no tendrá después. Libre solo en el instante que dure la caída. Entonces quizá no se trate de que haya aceptado porque no supe decir que no. Tal vez en el fondo acepté porque quise. En un lugar íntimo y oscuro dentro de mí, allí donde ya no es posible conocerme a mí misma, yo quise. Incluso puede ser que lo haya estado esperando todo este tiempo. Mi propio abismo. 19 años. Más, casi 20. Esperar que algo o alguien, que una fuerza a la que no pudiera oponerme, que una circunstancia irremediable e ineludible me obligara a volver. No una decisión propia que no habría podido tomar, el destino o el azar, no yo. Volver. Y volver no solo a mi país, la Argentina, no solo a la ciudad donde vivía, Temperley, sino al colegio Saint Peter. El regreso a una especie de mamushka que termina en ese micromundo, un colegio inglés del sur de conurbano que quise y odié con la misma intensidad. El colegio Saint Peter. Todavía me cuesta decir su nombre, me cuesta hasta pensarlo. Sé que quien me importa ya no estará allí, pero quizás sí alguien que yo conozca, o alguien que me conozca a mí y a él. Que sepa de nosotros cuando yo aún vivía en ese barrio. Aunque varios cambios físicos y cierta intervención sobre mi cuerpo me dan tranquilidad. Tengo la convicción de que podré pasar inadvertida. Hace unos 5 años me encontré con Carla Zavala, una madre del colegio que pertenecía al grupo de mis amistades más cercanas en aquellos años y aquel lugar al que me veo obligada a regresar, y no me reconoció. Fue en una de esas grandes tiendas. Las dos esperábamos nuestro turno haciendo cola en la línea de cajas, una al lado de la otra.
Ella me miró y con un mal inglés me preguntó algo sobre el precio de la prenda que llevaba. Yo me quedé muda, no pude responder. Carla esperó unos segundos, pero ante mi demora no mostró ninguna reacción, simplemente le hizo la misma pregunta a la persona que estaba detrás de mí. Entonces comprobé lo que sabía por intuición. La que yo había sido ya no estaba. Quien ese día hacía cola para pagar en una gran tienda de Boston no había estado nunca en Temperley, no conocía el colegio St. Peter, no podía ser descubierta ni por Carla Zavala, ni por nadie, sencillamente porque era otra. Yo misma no me reconozco cuando me busco en las fotos de aquella época. Solo conservo 3 fotos, las 3 con él, de 3 momentos distintos. Ninguna con Mariano. Ya casi no las miro, dejé de hacerlo para poder curarme. Robert me pidió que no las mirara más y tenía razón. Un tiempo lo seguí haciendo, a escondidas, pero una noche, al acostarme, me di cuenta de que se había ido el día entero sin que yo las mirara. Y luego pasaron otros 2 días en que tampoco lo hice. Y luego una semana, un mes. Tiempo. Hasta que no las miré más. Sin embargo, no me deshice de ellas. Ahora, hoy, en este avión que me devuelve al lugar de donde me fui, llevo 4 fotos conmigo. Aquellas 3 y una en la que estoy con Robert, frente a nuestra casa. Pero tampoco las miro. Apenas las llevo, ni siquiera sé bien por qué. Ya no soy rubia, como la mayoría de las mujeres que mandaban a sus hijos al St. Peter, ese colegio que también conocí. Desde hace tiempo mi pelo es rojizo, casi pelirrojo. Bajé de peso, como 10 kilos, e incluso un poco más. Nunca fui gorda, pero después de mi partida, de mi huida, debo reconocerlo, me puse escuálida, transparente, y jamás recuperé los kilos perdidos. No uso la misma ropa que el resto de aquellas mujeres, la que usábamos todas. Soy, ahora, el día de mi regreso, una mujer americana, una mujer de Boston. Si hiciera frío, podría llevar sombrero, algo impensable en Temperley. Mi voz, aquella voz, quedará oculta bajo las inflexiones de otro idioma que me esforzaré en exagerar cuando esté en zona de peligro. Y se oirá acompañada por una ronquera que me apareció el mismo día en que me fui del país. Disfonía por estrés traumático, dijo el médico cuando me hice ver en Boston varias semanas después. Con los años se convirtió en disfonía crónica por el esfuerzo que suponen para las cuerdas vocales las muchas horas de clase. Ni siquiera mis ojos son los mismos. Y no solo porque hayan mirado otras cosas, otros mundos. Tampoco porque no hayan mirado más este lugar al que hoy regreso. Si eso los hubiera cambiado, la modificación sería imperceptible. Lo habría notado únicamente yo, tal vez Robert. Una cierta tristeza, el brillo más apagado, la demora con la que van los ojos de un objeto mirado a otro. Quizás entre esos cambios también se haya modificado el lugar tan propio de cada persona, a donde van los ojos a buscar las palabras que uno no encuentra mientras habla. Mis ojos las buscan en el cielo raso. Levanto la vista de costado y se cuelgan del techo, se detienen allí arriba hasta que la palabra aparece. Robert las buscaba mirando al frente, allí las tenía siempre a mano. Mi madre, hoy lo sé, cerrando los párpados. ¿Dónde irán sus ojos, los de él, a buscar las palabras que no haya? No puedo recordarlo. Sin embargo, no me refiero a ninguno de esos cambios sutiles, privados, difíciles de detectar, excepto para quien está muy atento a cómo mira el otro. Me refiero a cambios más evidentes y más externos que hoy se le pueden hacer a una mirada si uno lo desea. En cuanto mi oculista sugirió que me podía poner un color diferente en las lentes de contacto, dije que sí. Robert se espantó cuando me vio. Pero Robert era incapaz de contradecirme en nada, a menos que fuera algo que me hiciera daño. Así que si quería ojos marrones, entonces que los tuviera. Robert, a él le gustaban mis ojos celestes. A mí ya no. Marrones, será perfecto, me dijo a pesar de su propio gusto. Cruzarme con Robert, contar con él cuando me instalé en Boston, como me podría haber instalado en cualquier otro lugar del mundo, fue encontrar una tabla de salvación en el momento justo en que había decidido abandonarme a las olas y las mareas. Dejarme ir.
En Boston doy clases de español. Enseño español a angloparlantes. ¿Escribir en primera persona o en tercera? ¿Por qué elegir una u otra voz? Son algunas de las tantas preguntas que suelen hacerme mis alumnos una vez que superan las primeras dificultades y quieren escribir, entre comillas. Me las volverán a hacer cuando regrese o me las harán nuevos alumnos en el próximo semestre. Son preguntas técnicas y aunque así respondo, en mis clases no doy respuestas literarias sino gramaticales. Esta pregunta en particular se queda conmigo un tiempo como si esperara de mí un mayor compromiso. Los alumnos vienen a aprender un idioma, no es el objetivo que lo usen para escribir una novela o un cuento. Para eso tienen su lengua materna. Uno debería escribir en la lengua con la que piensa, con la que sueña, la lengua con la que hace silencio. Pero a pesar de saber qué se espera de mí en esas clases, a veces siento que la respuesta que doy a mis alumnos es demasiado teórica. La persona, primera, segunda, tercera, es la categoría gramatical básica, expresada en los pronombres personales. Este rasgo regula la forma deíctica concreta necesaria para desambiguar qué papel ocupan el hablante, el oyente u otro interviniente respecto a la predicación. Deíctica, desambiguar, intervinientes, predicación. Bashit, diría Robert. Doy la definición de memoria, se la hago repetir a ellos de memoria. By heart, se dice en idioma inglés. No es una traducción literal, todo lo contrario. Memoria versus corazón. Otras veces me apiado de mis alumnos y les doy una respuesta más amigable. La primera persona es generalmente la que habla. Yo, nosotros, nosotras. La segunda persona es con quien se habla o escucha. Tú, ustedes. La tercera persona es de quien se habla. Él, ella, ellos, ellas. Y yo aquí, ahora, mientras espero embarcarme para mi vuelo de regreso a la Argentina, también me pregunto, frente al papel en blanco, si me resultará más fácil contar esta historia en primera persona o en tercera del singular. Si yo o ella. Pruebo una y otra. La tercera persona aleja, protege en la distancia. La primera me lleva al borde del abismo, me invita a saltar. La tercera me permite esconderme, quedarme 2 pasos más atrás, no mirar el vacío ni siquiera al contarlo. Sin embargo, sé que esconderme es lo que hice hasta ahora, mientras no pude escribir una palabra acerca de aquel día, de los días que siguieron a aquel día, de los años que siguieron a aquel día. Por eso me digo, me convenzo, me obligo a que este texto, esta especie de bitácora del viaje de regreso, tiene que ser escrito en primera persona. Porque el dolor solo se puede contar así. El dolor, el desgarro, la huida, el partirse en 1000 pedazos que nunca volverán a unirse, la mirada lejana, el abandono, el abandonarse, las cicatrices, solo se pueden narrar en primera persona. Entonces yo aquí, en el aeropuerto de Nueva York, Robert me ayudó a poder subir a un tren otra vez y disfrutar la belleza de hacer el viaje en ferrocarril de Boston a Nueva York cuando no hay vuelos directos. Así uno sube al avión en estado de gracia. Espero que me llamen a embarcar después de haber despachado una pequeña valija con cosas suficientes para el tiempo que estaré fuera de mi casa entre 1 semana y 2. Y mientras espero, escribo en primera persona. Escribo para mí en primera persona. Me escribo. Anoto en la primera página, cuaderno de bitácora y no diario. Para escribir un diario hay que tener una seguridad del valor que tiene contar la propia vida que yo no tengo. La convicción de que esa vida, por más dura que haya sido o sea, merece ser apuntada día a día, escena por escena, desde el punto de vista absoluto de quien la cuenta. Y yo no tengo esa convicción. Las fotos van conmigo en la cabina, las 4 fotos. Delante de las 3 más antiguas va la de Robert, por si en medio del viaje tuviera que sacar algo de la mochila, revolver dentro, y eso me obligará a mirarlas. En ese caso prefiero dar primero con Robert, incluso ahora que está muerto y ya no puede protegerme de mis fantasmas como lo hizo todos estos años. Primero con Robert, solo después con él.
en la misma mochila de mano en que van las fotos, viajan también los muchos papeles del Garlic Institute, el sofisticado colegio americano para el que trabajo hoy. Aquel donde entré como profesora de español gracias a Robert. El lugar en el que, acunada en mi dolor después de huir, pasé los años que le siguieron a mi vida anterior. El colegio que hoy me envía sin escalas y en business a otro colegio, el St. Peter, y a mi pasado. Dejo la mochila que lleva los papeles del Garlic Institute y las 4 fotos en el portaequipaje arriba del lugar que tengo asignado. Hay sitio suficiente. En business los pasajeros no necesitan ocupar con sus bolsos el espacio de otros. Para eso pagan. Busco algunas cosas en la cartera antes de acomodarla debajo del asiento frente a mí. Saco el libro que estoy leyendo, mi libreta de notas convertida en cuaderno de bitácora, una virome, un paquete de pañuelos de papel y los coloco en el sobre donde están las revistas de vuelo y el neceser de la aerolínea. Dudo si tomar ya una pastilla que me permita dormir al menos 6 horas del viaje o esperar a que el avión despegue, beber vino en la cena y dejar que el alcohol me vaya adormeciendo de a poco. No suelo tomar vino desde que no está Robert, así que confío en que una copa a esas alturas surtirá efecto. Incluso 2 copas, o hasta 3. En business nunca hay problemas cuando se trata de satisfacer al pasajero. La azafata se detiene a mi lado y yo apago el teléfono. El avión está por despegar. La señora del upgrade, sentada a mi derecha, aprieta una cruz que lleva colgando del cuello con una mano y con la otra, sin pedirme permiso, me toma del brazo mientras reza con los ojos cerrados. Yo también cierro mis ojos. Y ya no pienso en Mariano, ni en la casa, ni en Robert. Pienso en él y en cuáles serán los caminos que toma cada día para ir a donde sea que vaya. El piloto anuncia que ha comenzado el descenso, se enciende la luz que indica que hay que ajustarse los cinturones, las azafatas verifican que todo esté en su lugar, los asientos derechos, las mesas rebatidas. Por la ventanilla veo cómo la oscuridad de la noche se ilumina de a poco con las luces desperdigadas de los alrededores del aeropuerto. Oigo el ruido que anuncia que está bajando el tren de aterrizaje y enseguida, junto a las alas, aparecerán las ruedas. No llego a verlas desde mi lugar, pero busco con la mirada a la azafata y su tranquilidad me confirma que las ruedas están allí. Siempre estoy atenta a este movimiento desde que Robert me hizo ver un episodio de una serie de televisión de Steven Spielberg en que el mecanismo de aterrizaje de un aeroplano de guerra está averiado, han perdido una rueda y al filo de la muerte se salvan porque un tripulante dibuja la rueda que falta. Un episodio con personajes representados por actores reales. Kevin Costner es el capitán, y donde la animación se introduce como la magia para que aparezca esa rueda salvadora. Si solo se tratara de dibujar algo que modifique la realidad. El avión, el mío, carretea en la pista de aterrizaje. Los pasajeros aplauden. ¿Por qué los pasajeros argentinos aplauden? No vi aplaudir en un aterrizaje en ninguno de los vuelos que hice en estos años. El piloto acciona los frenos y el avión comienza a perder velocidad. Estoy otra vez en la Argentina. Después de 20 años. Pero aún así, entre mis pies y la tierra a la que vuelvo hay mucha distancia. Todavía no toco ningún otro suelo que el de la propia nave. ¿Cuándo se vuelve? ¿Cuando uno puede decir que pisó otra vez el suelo donde nació? ¿Cuando uno está de regreso? Me levanto con cierto apuro, no tanto como el de otros que sacan el cinturón y se ponen de pie antes que esté permitido hacerlo. Bajo mi mochila, le ofrezco ayuda a la mujer que viajó junto a mí, pero aunque parece que se entusiasma con el ofrecimiento, algo la hace desistir y me dice, casi con vergüenza, que ella va a esperar, que recién cuando bajen todos se va a levantar. No se hace cargo de que los pasajeros de business o primera clase bajan primero. No le importa. Tal vez no se considere capaz de seguir mi ritmo apurado. En general no tengo apuro. Perdí el apuro hace mucho tiempo. ¿Apuro para qué?
¿Para llegar a dónde? Al contrario, mi vida cotidiana se compone de pequeños actos tendientes a lograr que el tiempo pase, que se desvanezca en medio de esas acciones inútiles sin urgencia alguna. Después de mi huida nunca más me sentí urgida por algo, ni por nadie. Robert respetaba mi lentitud, mi absoluto desinterés por el tiempo que llevara cada acto, cada conversación, cada espera. Él mismo se declaraba un hombre slow y decía que disfrutaba mi letargo. Miro a la mujer una vez más antes de bajar. Ella esquiva mi mirada, no quiere sentirse interpelada otra vez. Creo que le gustaría incluso permanecer sentada en esa butaca hasta que ya nadie quede adentro. Ella elegiría, si pudiera, pasar inadvertida y volver en el mismo avión a la casa de su hijo. Pero no podrá hacerlo. Hay determinados hechos que, por sí mismos, anulan la posibilidad de arrepentimiento. Se puede hacer algo a partir de ellos o no hacer nada. Lo que no se puede es cambiarlos. Saludo a la tripulación y salgo, atravieso la manga, hago la cola en las cabinas de migraciones, presento mis papeles, mi dedo pulgar, el otro dedo, presto mi cara para la foto, voy a buscar el equipaje a la cinta correspondiente. Todo con ese cierto apuro que me es desconocido. ¿Será que yo tal vez habría elegido, como esa mujer, quedarme en el avión y esperar hasta que la nave me llevara de regreso al lugar de donde partí, pero consciente de la inutilidad de permanecer allí sentada, decidí hacer todos los trámites lo más pronto posible para terminar con la prueba que se me impone y volver a mi vida? Esa vida que me construí en Boston cuando dejé de ser quien era. El abismo que atrae y repele en un mismo acto. Como cuando de chicos jugábamos a la mancha, corríamos para tocar a alguien y en cuanto lo lográbamos, salíamos corriendo en sentido contrario. Piso suelo argentino y regreso a mi otro suelo. Rápido, tan pronto como sea posible, inmediatamente. Sin embargo, el juego aún no empieza porque ni siquiera siento que haya pisado el suelo del país donde nací. No lo sentí cuando avancé por la manga, ni cuando hice la cola para migraciones, ni en el baño de la terminal aérea. El suelo de un lugar tan anodino e impersonal como un aeropuerto es el propio suelo. ¿Qué diferencia hay entre el suelo de Ezeiza, el aeropuerto Logan de Boston o el Kennedy de Nueva York? ¿O Barajas o Fiumicino o el Alto o el Galeão? Todos pisos de baldosas similares, frías, intercambiables. Hoy en Literatura para Oír, apartes de la novela Una pequeña suerte y un cuento, El abuelo Martín, de Claudia Piñeiro, Argentina.